La luna llena se alzaba imponente sobre el viejo cementerio de San Miguel de Allende, bañando las lápidas con una luz plateada que creaba sombras inquietantes entre las tumbas. Miguel, un sepulturero de 45 años, caminaba con paso cansado entre las hileras de tumbas, su pala al hombro resonando con un tenue sonido metálico en el silencio de la noche. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Miguel se detuvo un momento, pasándose una mano callosa por su rostro curtido por el sol y los años. Sus ojos, oscuros y profundos, escudriñaron la penumbra con la familiaridad de quien ha pasado demasiadas noches en compañía de los muertos. Otra noche más, murmuró para sí mismo, su voz ronca apenas audible en la quietud del cementerio. Otra noche más entre los que ya no están. De repente, un sollozo lejano rompió el silencio, haciendo que Miguel se sobresaltara. El sonido, débil pero inconfundible, parecía provenir de la zona más antigua del cementerio. ¿Quién anda ahí?, gritó Miguel, su voz quebrándose ligeramente por la sorpresa y el miedo incipiente. El eco de su pregunta rebotó entre las lápidas, sin obtener respuesta. El llanto se intensificó, un lamento desgarrador que helaba la sangre. Miguel avanzó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Cada paso sobre la hierba húmeda sonaba como un trueno en sus oídos. Al llegar a una cripta deteriorada, cubierta de musgo y con la piedra desmoronándose por el paso del tiempo, Miguel vio a una mujer de espaldas. Estaba vestida completamente de negro, su figura etérea casi fundiéndose con las sombras de la noche. «Señora», dijo Miguel, tratando de mantener firme su voz, «el cementerio está cerrado. Tiene que irse». La mujer se giró lentamente, y Miguel ahogó un grito de horror. Donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad, dos pozos negros que parecían absorber la luz de la luna. «Ayúdame», susurró la mujer, su voz un eco lejano y sobrenatural. Extendió una mano pálida hacia Miguel, sus dedos largos y huesudos como garras en la penumbra. Miguel retrocedió instintivamente, tropezando con una lápida caída. Cayó de espaldas, el impacto expulsando el aire de sus pulmones. Cuando logró incorporarse, jadeando, la mujer había desaparecido. Temblando incontrolablemente, Miguel se puso de pie, sus piernas apenas sosteniéndolo. Miró a su alrededor, pero el cementerio había vuelto a sumirse en el silencio, como si nada hubiera ocurrido. «Esto no puede ser real», se dijo a sí mismo, frotándose los ojos con fuerza. «Debo estar más cansado de lo que pensaba». Pero en el fondo de su mente, Miguel sabía que lo que había visto era más que una alucinación producto del cansancio. Había algo en la mirada vacía de la mujer, en la desesperación de su voz, que le decía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Con pasos temblorosos, Miguel comenzó a caminar hacia la salida del cementerio, jurando en voz baja que nunca más trabajaría de noche. La pala, que había dejado caer durante el encuentro, yacía olvidada junto a la cripta, un testigo silencioso de lo ocurrido. Mientras se alejaba, Miguel no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Por un instante, creyó ver una figura oscura entre las tumbas, observándolo. Aceleró el paso, casi corriendo hacia la seguridad del mundo exterior. Al llegar a la reja del cementerio, Miguel se detuvo, jadeando. Se apoyó contra los barrotes de hierro, tratando de calmar su respiración agitada. El pueblo dormía pacíficamente más allá de los muros del camposanto, ajeno al terror que acababa de experimentar. «Mañana», se dijo Miguel, «mañana hablaré con el padre Francisco. Él sabrá qué hacer». Con esa resolución en mente, Miguel cerró la reja del cementerio y se dirigió a su casa. Pero mientras caminaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende, no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sin ojos de la mujer, escuchaba su lamento desgarrador. Y en lo profundo de su ser, sabía que esto era solo el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. El destino había elegido a Miguel para desentrañar un misterio que llevaba siglos oculto en las sombras del cementerio. Un misterio que pondría a prueba no solo su cordura,
sino también su fe en todo lo que creía conocer sobre la vida y la muerte. Mientras el alba se acercaba, Miguel se preparaba, sin saberlo, para embarcarse en una aventura que lo llevaría a los límites de lo conocido y lo desconocido, enfrentándolo a fuerzas que nunca imaginó que existían. El sepulturero, acostumbrado a la quietud de los muertos, estaba a punto de descubrir que algunos secretos no permanecen enterrados para siempre. Y que a veces, los vivos son los que deben temer más a los muertos. El sol de la mañana se alzaba perezosamente sobre San Miguel de Allende, tiñendo las fachadas coloniales de tonos cálidos y despertando a la ciudad de su sueño. Miguel, con ojeras profundas que delataban su noche en vela, se dirigía al cementerio con paso vacilante. El encuentro de la noche anterior pesaba en su mente como una losa, imposible de ignorar. Al cruzar la reja del camposanto, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lugar, tan familiar para él después de años de trabajo, ahora parecía extraño y amenazador bajo la luz del día. Las sombras de las lápidas se alargaban como dedos acusadores, y el silencio era tan denso que casi podía palparse. «Vamos, Miguel», se dijo a sí mismo, tratando de infundirse valor. «No seas cobarde. Fue solo tu imaginación jugándote una mala pasada». Pero por más que intentara convencerse, sus pies lo llevaron inevitablemente hacia la zona antigua del cementerio, donde había ocurrido el encuentro con la mujer misteriosa. La cripta deteriorada se alzaba ante él, imponente y siniestra a pesar de la luz del día. Miguel se acercó con cautela, sus ojos escudriñando cada detalle de la estructura. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto la noche anterior, una inscripción casi borrada por el tiempo en la parte superior de la cripta. Entrecerró los ojos, esforzándose por descifrar las letras desgastadas. «Aquí yace María de los Dolores, 1873 a 1893», leyó en voz alta. «Que su alma encuentre la paz que le fue negada». Un escalofrío recorrió su cuerpo al leer esas palabras. ¿Podría ser esta María de los Dolores la mujer que había visto anoche? «Miguel, ¿qué haces ahí parado como una estatua?». La voz jovial de Javier, su compañero de trabajo, lo sacó de sus pensamientos. Miguel se giró para ver a Javier acercándose con una sonrisa en el rostro. A sus 25 años, Javier era la antítesis de Miguel, alegre, despreocupado y lleno de energía. «Nada, solo, revisando», respondió Miguel evasivamente, no queriendo compartir sus inquietudes con el joven. Javier se acercó, su curiosidad evidentemente despertada por el comportamiento inusual de Miguel. «¿Qué tiene de especial esta cripta vieja?», preguntó, examinando la estructura con interés. Miguel dudó por un momento antes de decidir confiar en su compañero. «Javier, ¿sabes algo sobre esta cripta? ¿O sobre María de los Dolores?». La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por una expresión de seriedad poco común en él. «Pues, hay historias, ¿sabes? Dicen que esa mujer murió de forma misteriosa. Algunos creen que fue asesinada por su marido». Miguel sintió que se le helaba la sangre. «¿Asesinada?», repitió, su voz apenas un susurro. Javier asintió, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharlos. «Sí, pero nadie lo pudo probar. El caso quedó sin resolver. Dicen que desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso». Mientras Javier hablaba, un ruido repentino sobresaltó a ambos hombres. Algo había caído sobre la lápida de la cripta. Miguel se acercó con cautela, sus ojos abriéndose de par en par al ver lo que era, una rosa negra, sus pétalos aterciopelados contrastando vivamente con la piedra gris de la tumba. «¿Viste eso?», exclamó Javier, palideciendo visiblemente. «Esa rosa no estaba ahí hace un momento, ¿verdad?». Miguel negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. La rosa parecía haber aparecido de la nada, como un mensaje macabro del más allá. «Miguel», dijo Javier, su voz temblando ligeramente, «creo que tenemos que investigar más sobre esta María de los Dolores. Esto no es normal». Miguel asintió lentamente, sintiendo que estaba al borde de un precipicio,
a punto de sumergirse en un mundo de misterios y peligros que nunca había imaginado. Tienes razón, Javier. Pero, ¿por dónde empezamos? La biblioteca, respondió Javier después de un momento de reflexión. Debe haber registros, periódicos viejos, algo que nos pueda dar más información sobre lo que pasó realmente con María de los Dolores. Miguel miró una vez más la cripta, la rosa negra, un recordatorio ominoso de que habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Está bien, dijo finalmente. Iremos a la biblioteca después del trabajo. Pero Javier, prométeme que seremos cuidadosos. Tengo el presentimiento de que estamos metiéndonos en algo más grande de lo que podemos manejar. Javier asintió solemnemente, su habitual jovialidad reemplazada por una determinación férrea. Lo prometo, Miguel. Juntos en esto, ¿vale? Los dos hombres sellaron su pacto con un apretón de manos, ignorantes de que sus acciones habían puesto en marcha una cadena de eventos que sacudiría los cimientos mismos de San Miguel de Allende y más allá. El resto del día transcurrió en una nebulosa para Miguel. Realizó sus tareas de manera mecánica, su mente constantemente volviendo a la cripta, a la mujer sin ojos, a la rosa negra que había aparecido de la nada. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada susurro del viento sonaba como un lamento lejano. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar el cementerio, Miguel se encontró mirando una vez más hacia la zona antigua, hacia la cripta de María de los Dolores. Por un instante, creyó ver una figura oscura entre las tumbas, pero al parpadear, había desaparecido. ¿Listo?, preguntó Javier, apareciendo a su lado. Miguel asintió, apartando la mirada de la cripta. Listo. Vamos a la biblioteca. Mientras los dos hombres se alejaban del cementerio, ninguno notó la figura etérea que los observaba desde las sombras, sus ojos vacíos siguiendo cada uno de sus movimientos. La investigación de Miguel y Javier apenas comenzaba, pero las fuerzas que habían despertado ya estaban en movimiento, preparándose para el enfrentamiento que estaba por venir. El destino de San Miguel de Allende, y quizás del mundo entero, ahora descansaba en las manos de un sepulturero y su joven ayudante. La noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de revelaciones y peligros que cambiarían sus vidas para siempre. El sol se ocultaba tras las cúpulas de San Miguel de Allende cuando Miguel y Javier llegaron a la biblioteca municipal. El edificio, una estructura colonial de piedra rosa, parecía más imponente que nunca bajo la luz del atardecer. Miguel sintió un nudo en el estómago al cruzar el umbral, estaba seguro de que lo que descubrieran aquí cambiaría sus vidas para siempre. El interior de la biblioteca estaba en penumbra, iluminado solo por algunas lámparas de escritorio dispersas. El olor a papel viejo y cuero encuadernado llenaba el aire, creando una atmósfera densa y cargada de misterio. Miguel y Javier se acercaron al mostrador principal, donde una mujer de mediana edad los recibió con una mirada curiosa. Buenas tardes, saludó Miguel, su voz un poco más ronca de lo normal debido a los nervios. Estamos buscando información sobre la familia Montero y María de los Dolores. La bibliotecaria, cuyo gafete la identificaba como Elena, palideció visiblemente al escuchar esos nombres. Sus ojos, agudos y penetrantes detrás de sus gafas, escudriñaron a Miguel y Javier como si intentara descifrar sus intenciones. ¿Qué quieren saber exactamente?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Miguel intercambió una mirada con Javier antes de responder. Todo lo que pueda decirnos. Creemos que hay algo más en la historia de María de los Dolores de lo que se cuenta. Elena pareció debatirse internamente por un momento antes de tomar una decisión. Se inclinó sobre el mostrador, acercándose a ellos para hablar en voz baja. Tengan cuidado, muchachos. Hay historias oscuras sobre esa familia. Cosas que mucha gente en el pueblo preferiría olvidar. La curiosidad de Miguel se intensificó. Por favor, Elena. Necesitamos saber. ¿Qué clase de historias? Elena miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, antes de continuar. Se dice que los Montero practicaban brujería. Magia negra.
María quiso escapar de eso, pero algo salió terriblemente mal. Javier contuvo la respiración audiblemente. ¿Brujería? ¿En San Miguel? Elena asintió solemnemente. Este pueblo tiene secretos muy antiguos, Javier. La familia Montero llegó de España en el siglo XVIII, trayendo consigo conocimientos prohibidos. Durante generaciones, controlaron el pueblo desde las sombras. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué pasó con María? Ella se enamoró, respondió Elena, su voz teñida de tristeza. De un joven que no pertenecía a su círculo. Intentó huir, romper con las tradiciones familiares. Pero la noche que iba a escaparse. De repente, un estruendo interrumpió el relato de Elena. Los tres se giraron sobresaltados para ver que varios libros habían caído de los estantes cercanos, desparramándose por el suelo. «Dios mío», exclamó Elena, santiguándose rápidamente. Miguel se acercó a los libros caídos, su corazón latiendo con fuerza. Uno de ellos se había abierto al caer, mostrando una página con un extraño símbolo dibujado en tinta roja. Al tocarlo, Miguel sintió un hormigueo en los dedos, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. En ese instante, una visión abrumadora invadió su mente. Vio a una joven hermosa, vestida con ropas de otra época, realizando un ritual en el cementerio. Las velas negras, el círculo de sal, los cánticos en una lengua desconocida, todo era tan vívido que Miguel podía casi oler el incienso y sentir la brisa nocturna en su piel. Tan rápido como llegó, la visión se desvaneció, dejando a Miguel jadeando y desorientado. «¿Miguel? ¿Estás bien?», la voz preocupada de Javier lo trajo de vuelta a la realidad. Miguel parpadeó varias veces, tratando de enfocarse. «Sí, yo creo que vi algo. A María, realizando algún tipo de ritual». Elena lo miró con una mezcla de asombro y temor. «Esto es más serio de lo que pensaba. Miguel, Javier, tienen que tener mucho cuidado. Han despertado fuerzas que llevan mucho tiempo dormidas». Miguel, aún aturdido por la visión, se volvió hacia Elena con determinación. «Elena, necesitamos saber más. ¿Dónde podemos encontrar a los descendientes de los Montero?». Elena dudó por un momento, el miedo evidente en sus ojos. Finalmente, con un suspiro de resignación, garabateó una dirección en un trozo de papel. «Aquí. Pero por favor, tengan mucho cuidado. Algunos secretos deberían permanecer enterrados». Miguel tomó el papel, sintiendo su peso como si fuera plomo en su mano. «Gracias, Elena. Te prometo que seremos cuidadosos». Mientras Miguel y Javier se preparaban para salir de la biblioteca, Elena los detuvo una última vez. «Muchachos, pase lo que pase, no intenten realizar ningún ritual. Las consecuencias podrían ser catastróficas». Con esas palabras de advertencia resonando en sus oídos, Miguel y Javier salieron a la noche de San Miguel de Allende. Las calles empedradas, normalmente llenas de vida y color, parecían ahora siniestras y amenazantes. Cada sombra podía ocultar un secreto, cada susurro del viento podía ser un mensaje del más allá. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, su voz temblando ligeramente. Miguel miró la dirección en el papel, luego a su joven compañero. «Vamos a visitar a los Montero. Es hora de enfrentar este misterio de frente». Mientras caminaban por las calles oscuras, Miguel no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. La visión en la biblioteca había sido tan real, tan vívida. ¿Qué otros secretos les esperaban? ¿Y estarían preparados para enfrentarlos? El destino de San Miguel de Allende, y quizás del mundo entero, pendía de un hilo. Y Miguel, el humilde sepulturero, se encontraba en el centro de una tormenta sobrenatural que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Con cada paso hacia la mansión de los Montero, Miguel sentía que se acercaban no solo a respuestas, sino también a peligros inimaginables. La noche apenas comenzaba, y los secretos más oscuros de San Miguel de Allende estaban a punto de salir a la luz.
La mansión de los Monteros se alzaba imponente en las afueras de San Miguel de Allende, una mole de cantera rosa que parecía desafiar al tiempo mismo. Miguel y Javier se detuvieron frente a la reja de hierro forjado, intercambiando miradas de aprensión. ¿Estás seguro de esto, Miguel?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Miguel asintió lentamente, aunque sentía un nudo en el estómago. Tenemos que hacerlo. Es la única forma de entender lo que está pasando. Con un chirrido que pareció resonar en todo el valle, Miguel empujó la reja. El jardín que se extendía ante ellos estaba descuidado, con hierbas altas y estatuas cubiertas de musgo. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Al llegar a la puerta principal, Miguel tomó una bocanada de aire y tocó el timbre. El sonido reverberó en el interior de la casa, un eco fantasmal que hizo que ambos hombres se estremecieran. Pasaron varios minutos de tenso silencio antes de que se escucharan pasos acercándose. La puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer mayor de aspecto aristocrático. Sus ojos, agudos y penetrantes, escudriñaron a los visitantes con evidente desconfianza. «¿Sí?», preguntó con voz fría y cortante. Miguel se aclaró la garganta, reuniendo coraje. «Buenas noches, señora. Soy Miguel, el sepulturero del cementerio de San Miguel, y este es mi compañero Javier. Estamos investigando sobre María de los Dolores Montero». El efecto fue instantáneo. La mujer palideció visiblemente, sus ojos abriéndose de par en par con una mezcla de sorpresa y terror. «No sé de qué hablan», espetó, intentando cerrar la puerta. «Váyanse de aquí inmediatamente». Pero antes de que pudiera cerrar, Miguel vio algo que le heló la sangre. Detrás de la mujer, en el vestíbulo de la mansión, había una joven. Una joven idéntica a la mujer de sus visiones, a María de los Dolores. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Miguel sintió como si el tiempo se detuviera. En los ojos de la joven vio miedo, pero también una chispa de esperanza. «Abuela, espera», gritó la joven, avanzando hacia la puerta. «Yo hablaré con ellos». La mujer mayor dudó, su rostro una máscara de preocupación y resignación. Finalmente, con un suspiro de derrota, se hizo a un lado, permitiendo que Miguel y Javier entraran. El interior de la mansión era un testimonio de gloria pasada. Muebles antiguos, cuadros de ancestros de mirada severa y candelabros de cristal decoraban el espacio, pero todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. La joven se presentó como Lucía Montero, su voz suave pero firme. «¿Qué quieren saber sobre mi tatarabuela?», preguntó, guiándolos a un salón. Miguel intercambió una mirada con Javier antes de comenzar a relatar sus experiencias en el cementerio, la aparición de la mujer sin ojos, la rosa negra, las visiones. Con cada palabra, el rostro de Lucía se tornaba más pálido, sus ojos más grandes. «Miguel», dijo Lucía cuando él terminó su relato, su voz apenas un susurro, «has despertado algo que debería haber permanecido dormido». María intentó romper una maldición familiar, pero falló. Ahora, su espíritu no puede descansar. De repente, un viento helado sopló dentro de la casa, apagando las velas y haciendo temblar los cuadros en las paredes. El ambiente se cargó de una energía palpable, eléctrica. «Lucía, aléjate de ellos», gritó la abuela desde el umbral del salón, su rostro contorsionado por el miedo. Pero era demasiado tarde. Una fuerza invisible arrojó a Miguel contra la pared, robándole el aliento. Javier gritó, intentando acercarse a su amigo, pero también fue lanzado hacia atrás. Y entonces, ante los ojos atónitos de todos, una figura etérea comenzó a materializarse en el centro de la habitación. Era María de los Dolores, su rostro una máscara de dolor y desesperación, sus ojos dos pozos vacíos de oscuridad. «Has regresado», susurró María, su voz un eco lejano y sobrenatural. Sus ojos sin vida se fijaron en Lucía. «Ahora podemos terminar lo que empezamos». Lucía, paralizada por el miedo, solo pudo mirar mientras la figura espectral de su antepasada se acercaba a ella.
La temperatura de la habitación descendió drásticamente, y el aire se llenó de susurros en una lengua desconocida. Miguel luchó por ponerse de pie, su cuerpo adolorido por el impacto. Lucía, gritó, extendiendo una mano hacia ella. Pero era como si una barrera invisible lo separara de la joven. La abuela de Lucía comenzó a recitar una oración en latín, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra. El espectro de María se volvió hacia ella, su rostro contorsionado en una mueca de furia. «No interferirás de nuevo, vieja bruja», rugió María, su voz resonando con un poder sobrenatural que hizo temblar los cimientos mismos de la mansión. Javier, recuperándose del impacto, se arrastró hacia Miguel. «¿Qué hacemos?», preguntó, el terror evidente en su voz. Miguel, con el corazón latiendo desbocado, miró a su alrededor desesperadamente. Sus ojos se posaron en un antiguo libro sobre una mesa cercana, su cubierta de cuero gastado adornada con símbolos extraños. Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel se lanzó hacia el libro, abriéndolo en una página al azar. Las palabras parecían moverse y cambiar ante sus ojos, pero por alguna razón, pudo entenderlas. Sin pensarlo dos veces, comenzó a recitar el texto, su voz mezclándose con la oración de la abuela y los gritos espectrales de María. La habitación se llenó de una luz cegadora, y Miguel sintió como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado por fuerzas más allá de su comprensión. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Lucía, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y reconocimiento. Entonces, todo se volvió oscuridad. Cuando Miguel finalmente recobró la conciencia, se encontró tendido en el suelo del salón. Javier estaba a su lado, pálido y tembloroso. Lucía y su abuela los miraban con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Qué pasó?, logró articular Miguel, su garganta seca y adolorida. Lucía se arrodilló junto a él, sus ojos brillando con una nueva luz. «Has abierto una puerta, Miguel», dijo suavemente. «Una puerta que lleva a secretos que han permanecido ocultos durante generaciones». La abuela de Lucía asintió solemnemente. «Y ahora, todos estamos en peligro. La maldición de los Montero ha sido despertada, y solo ustedes pueden ayudarnos a romperla». Miguel miró a Javier, luego a Lucía y su abuela. En ese momento, supo que su vida como simple sepulturero había terminado. Ahora era parte de algo mucho más grande y peligroso, un misterio que se remontaba siglos atrás y que amenazaba no solo a San Miguel de Allende, sino posiblemente al mundo entero. Con dificultad, se puso de pie, ayudado por Javier y Lucía. «Cuéntenme todo», dijo, su voz cargada de determinación. «Si vamos a enfrentar esto, necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos». Y así, mientras la noche avanzaba, los secretos de los Montero comenzaron a develarse, trazando un camino que llevaría a Miguel y sus nuevos aliados a los confines mismos de la realidad y más allá. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las pesadas cortinas de la mansión Montero, encontrando a Miguel, Javier, Lucía y su abuela, doña Esperanza, aún reunidos en el antiguo salón. Las horas habían pasado como minutos mientras desentrañaban los secretos familiares de los Montero, cada revelación más impactante que la anterior. Miguel, con ojeras profundas y el rostro pálido por la falta de sueño, se frotó los ojos antes de hablar. «Entonces, si entiendo bien, cada generación de mujeres Montero nace con poderes sobrenaturales». Doña Esperanza asintió solemnemente. «Así es. Un don y una maldición, transmitidos desde que nuestra antepasada, Isabella Montero, hizo un pacto con fuerzas oscuras en la España del siglo XVII. Lucía, que había permanecido en silencio durante gran parte de la noche, finalmente habló. Su voz era suave, pero cargada de una fuerza interior que Miguel no había notado antes. «Yo soy la última de la línea, la culminación de siglos de poder acumulado». Javier, que había estado tomando notas frenéticamente en un cuaderno viejo, levantó la vista. ¿Y María de los Dolores? ¿Cómo encaja ella en todo esto? Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Doña Esperanza se levantó con dificultad, acercándose a un antiguo retrato en la pared.
La pintura mostraba a una joven hermosa, con ojos oscuros y penetrantes, vestida con ropas de finales del siglo XIX. María fue la más poderosa de nuestra línea, explicó doña Esperanza, su voz cargada de tristeza. Y también la más rebelde. Se enamoró de un joven del pueblo, alguien fuera de nuestro círculo. Quiso romper el ciclo, liberarse de la maldición. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿El ritual en el cementerio era para romper la maldición? Lucía asintió, acercándose al retrato de su antepasada. Sí, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de romper el pacto, María quedó atrapada entre los mundos, ni viva ni muerta, condenada a vagar por la eternidad. De repente, un espejo en la habitación se agrietó, sobresaltando a todos. La voz de María, etérea y cargada de dolor, resonó en el aire: Lucía, es hora. Miguel se interpuso instintivamente entre Lucía y el espejo. No permitiré que te sacrifiques, dijo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y resignación. No hay otra opción, Miguel. Soy la única que puede completar el ritual que María comenzó. El ambiente en la habitación se volvió denso, cargado de una energía sobrenatural que hacía que el aire chisporroteara. Miguel sentía que estaban al borde de un precipicio, a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. En ese momento crítico, la puerta del salón se abrió de golpe. Javier, que había salido momentos antes para tomar aire, irrumpió en la habitación, jadeando. Miguel. Te seguí anoche, no podía dejarte solo en esto. ¿Qué está pasando? La presencia inesperada de Javier pareció alterar el equilibrio de fuerzas en la habitación. El espíritu de María se manifestó completamente, su figura etérea llenando el espacio con una luz fría y sobrenatural. 3 almas, susurró María, su voz resonando con un poder ancestral. El triángulo está completo. Podemos romper la maldición sin sacrificios. Miguel, Lucía y Javier se miraron, comprendiendo de repente que sus destinos estaban entrelazados de una manera que ninguno de ellos podía haber imaginado. En ese momento, supieron que tenían que tomar una decisión: unirse para enfrentar la maldición o huir y condenar a las futuras generaciones a un destino terrible. Lo haremos, dijo Miguel con voz firme, tomando las manos de Lucía y Javier. Juntos. Doña Esperanza se acercó, su rostro una mezcla de miedo y esperanza. Si están seguros de esto, deben saber que el ritual es peligroso. Podrían perder sus vidas, o algo peor. Lucía miró a su abuela, luego a Miguel y Javier. Es un riesgo que debemos tomar. Por María, por nuestra familia, por todos nosotros. Miguel asintió, sintiendo una extraña calma apoderarse de él. ¿Qué tenemos que hacer? María, su forma espectral fluctuando entre la solidez y la transparencia, habló: el ritual debe realizarse en el cementerio, en la noche de luna llena. 3 días a partir de hoy. Deben estar preparados para enfrentar sus miedos más profundos y sus deseos más oscuros. Javier, aunque visiblemente asustado, se mantuvo firme. Estaremos listos. Mientras el sol se elevaba sobre San Miguel de Allende, iluminando la mansión Montero con una luz dorada, Miguel se dio cuenta de que su vida como simple sepulturero había terminado definitivamente. Ahora era parte de algo mucho más grande y peligroso, una batalla contra fuerzas sobrenaturales que se remontaban siglos atrás. Los próximos 3 días serían cruciales. Tendrían que prepararse física y mentalmente para el ritual que podría salvar no solo a la familia Montero, sino posiblemente al mundo entero de una oscuridad inimaginable. Miguel miró a sus nuevos aliados: Lucía, con su poder ancestral y su determinación inquebrantable, y Javier, su leal amigo dispuesto a enfrentar lo desconocido, y Doña Esperanza, guardiana de secretos antiguos. Juntos, formaban un equipo improbable pero poderoso. Nos veremos aquí mañana al amanecer, dijo Miguel. Tenemos mucho que aprender y poco tiempo. Mientras salían de la mansión Montero, la luz del nuevo día bañaba las calles de San Miguel de Allende. Para la mayoría de los habitantes, sería un día como cualquier otro.
pero para Miguel y sus compañeros, era el comienzo de una cuenta regresiva hacia un destino incierto. El sepulturero, el joven asistente, la heredera de un linaje mágico y la anciana guardiana de secretos. 4 almas unidas por el destino, preparándose para enfrentar fuerzas más allá de su comprensión. La batalla por el alma de San Miguel de Allende, y quizás del mundo entero, estaba a punto de comenzar. La luna llena se alzaba imponente sobre San Miguel de Allende, bañando la ciudad con una luz plateada que parecía cargar el aire de magia y misterio. En el cementerio, envuelto en una niebla sobrenatural que se arremolinaba entre las lápidas, Miguel, Lucía y Javier se encontraban frente a la cripta de María de los Dolores, preparados para el ritual que podría cambiar el destino de todos. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de preparativos. Bajo la tutela de Doña Esperanza, habían estudiado antiguos grimorios, practicado encantamientos y fortalecido sus mentes contra las fuerzas oscuras que enfrentarían. Pero ahora, en el silencio sepulcral del cementerio, toda esa preparación parecía insignificante ante la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. ¿Están seguros de esto?, preguntó Javier, su voz temblando ligeramente mientras miraba las velas negras que Miguel colocaba alrededor de un círculo de sal. Miguel levantó la vista, sus ojos reflejando la determinación que había crecido en él durante los últimos días. No hay vuelta atrás, Javier. Es ahora o nunca. Lucía, vestida con una túnica blanca que contrastaba dramáticamente con la oscuridad circundante, asintió. Estamos listos, dijo, su voz mezclándose extrañamente con la de María, como si ambas almas estuvieran sincronizadas en ese momento crucial. Miguel encendió las velas una por una, el fuego danzando de manera antinatural, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Lucía se colocó en el centro del círculo y comenzó a recitar un antiguo conjuro en latín, palabras de poder que resonaban con una fuerza sobrenatural. El viento aulló de repente, un sonido lastimero que heló la sangre de los presentes. Las lápidas cercanas comenzaron a vibrar, y Miguel sintió como si la tierra misma estuviera despertando bajo sus pies. De pronto, figuras espectrales emergieron de las tumbas circundantes. Eran los espíritus de las mujeres Montero, atrapadas por siglos en el limbo de la maldición. Sus rostros, etéreos y translúcidos, mostraban una mezcla de dolor y esperanza. «Deténganse», gritó una voz familiar. Miguel se giró para ver a Doña Esperanza, que había llegado al cementerio sin que lo notaran. No saben lo que están haciendo. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Un portal comenzó a abrirse en el centro del círculo, emanando una luz cegadora que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Miguel sintió que una fuerza irresistible lo arrastraba hacia el portal. «Miguel», gritó Javier, agarrándolo del brazo en un intento desesperado por mantenerlo anclado a este mundo. Lucía, en trance profundo, extendió sus manos hacia el portal. Su voz, amplificada por un poder ancestral, resonó en el cementerio: «Es la única forma. Debemos romper el ciclo». Miguel se encontró en el epicentro de una decisión que cambiaría el curso de la historia. Podía soltar a Javier y unirse a Lucía en el portal, adentrándose en lo desconocido con la esperanza de romper la maldición. O podía resistir, potencialmente condenando a las almas atrapadas a una eternidad de sufrimiento. En ese momento de duda, el espíritu de María de los Dolores se materializó completamente ante ellos. Su figura, a la vez hermosa y terrible, irradiaba un poder que hacía temblar la tierra. «Miguel», habló María, su voz un eco de tiempos pasados, «tu corazón puro es la clave. Solo tú puedes decidir». Con el corazón latiendo desbocadamente, Miguel miró a Javier, cuyo rostro mostraba terror y súplica. Luego a Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de poder ancestral y confianza absoluta en él. Y finalmente a María, cuya expresión reflejaba siglos de dolor y la esperanza de redención. En una fracción de segundo que pareció extenderse por una eternidad, Miguel tomó su decisión. Con un movimiento fluido, soltó la mano de Javier y se lanzó hacia Lucía y el portal. «No», el grito desgarrador de Javier se mezcló con el llanto de Doña Esperanza.
Lo último que Miguel vio antes de ser engullido por la luz cegadora fue el rostro de Lucía, una sonrisa de triunfo y temor mezclados en sus labios. Sintió la mano de ella entrelazarse con la suya mientras ambos eran arrastrados hacia lo desconocido. El portal se cerró con un estallido de energía que sacudió el cementerio hasta sus cimientos. Javier cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el lugar donde sus amigos habían desaparecido. Doña Esperanza se acercó lentamente, su rostro una máscara de resignación y preocupación. «Ahora solo podemos esperar y rezar», dijo suavemente, poniendo una mano en el hombro de Javier. Los espíritus de las mujeres Montero comenzaron a desvanecerse uno por uno, sus expresiones una mezcla de paz y expectación. El viento amainó, y la niebla sobrenatural se disipó gradualmente. En el centro del círculo, donde el portal se había abierto, solo quedaban las velas negras, ahora apagadas, y el círculo de sal distorsionado por fuerzas más allá de la comprensión humana. Javier se puso de pie lentamente, sus ojos fijos en ese punto. «¿Volverán?», preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Esperanza miró hacia el cielo, donde la luna llena brillaba con una intensidad sobrenatural. «Si tienen éxito, el destino de todos cambiará. Si fallan». No necesitó terminar la frase. Ambos entendían las terribles consecuencias de un fracaso. Mientras el alba se acercaba, bañando el cementerio con los primeros rayos de un nuevo día, Javier y Doña Esperanza permanecieron en vigilia silenciosa. El destino de Miguel, Lucía, y posiblemente del mundo entero, pendía ahora de un hilo en un reino más allá de su alcance. La batalla contra la maldición de los Montero había entrado en su fase final, y solo el tiempo diría si el sacrificio de Miguel y Lucía sería suficiente para romper el ciclo de oscuridad que había plagado a San Miguel de Allende durante siglos. Miguel flotaba en un vacío oscuro e infinito, rodeado de susurros y sombras que se movían en los límites de su percepción. No sentía ni frío ni calor, ni arriba ni abajo. Era como estar suspendido en la nada misma. A su lado, vio a Lucía, pero su forma era translúcida, mezclándose y separándose constantemente de la imagen de María de los Dolores. ¿Dónde estamos?, preguntó Miguel, su voz resonando de manera extraña en el vacío. En el limbo, respondió la voz combinada de Lucía y María, un eco sobrenatural que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Aquí es donde las almas de las Montero han estado atrapadas durante generaciones. Poco a poco, figuras espectrales comenzaron a materializarse a su alrededor. Mujeres de diferentes épocas, todas con el inconfundible sello de los Montero en sus rasgos. Sus rostros estaban retorcidos en expresiones de dolor, arrepentimiento y una profunda tristeza. Miguel reconoció a algunas de ellas de las fotos que había visto en la mansión Montero. Para romper la maldición, continuó Lucía /María, su voz cargada de una gravedad ancestral, debemos enfrentar nuestros mayores miedos y arrepentimientos. Solo así podremos liberar a todas las almas atrapadas y poner fin al ciclo. Apenas estas palabras fueron pronunciadas, Miguel sintió como si fuera arrancado de la realidad. De repente, se vio transportado a escenas de su pasado, viviendo nuevamente los momentos más dolorosos de su vida con una claridad aterradora. Revivió el accidente de coche que mató a sus padres cuando era niño, sintiendo otra vez la impotencia y el dolor desgarrador de la pérdida. Vio a su primer amor, Mariana, alejándose de él, incapaz de soportar su obsesión con la muerte y su trabajo en el cementerio. Experimentó nuevamente la soledad aplastante de años pasados entre tumbas, más cómodo con los muertos que con los vivos. «No puedo», gritó Miguel, cayendo de rodillas en un suelo que no existía. El dolor emocional era tan intenso que se sentía físico, como si su corazón estuviera siendo arrancado de su pecho. «Debes hacerlo», insistió la voz de Lucía /María, ahora distante pero firme. «Por todos nosotros. Por ti mismo». Miguel luchó contra sus demonios internos, enfrentando cada miedo, cada arrepentimiento. Vio a Lucía hacer lo mismo a su lado, su forma cambiando constantemente entre ella y María, como si ambas almas estuvieran fusionándose y separándose en una danza cósmica.
Las almas atrapadas de las mujeres Montero comenzaron a gritar, sus voces mezclándose en una cacofonía infernal que amenazaba con desgarrar la cordura de Miguel. El limbo mismo parecía estar desmoronándose, fragmentos de realidad y no realidad colisionando en un caos primordial. Ahora, Miguel, gritó Lucía/María, su voz alzándose sobre el clamor. Acepta tu pasado y libérate. Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel se enfrentó a su mayor miedo, la soledad eterna, el temor de vivir y morir sin haber conectado verdaderamente con otro ser humano. En ese momento de absoluta vulnerabilidad y aceptación, sintió como si algo se quebrara dentro de él. Un grito que parecía provenir de lo más profundo de su alma escapó de sus labios, y con él, una luz cegadora estalló desde su interior. La luz se expandió, tocando a cada una de las almas atrapadas en el limbo. Una por una, las figuras espectrales de las mujeres Montero comenzaron a desvanecerse, sus rostros transformándose de agonía a paz. La luz las envolvía, liberándolas de siglos de tormento. El limbo, antes un vacío oscuro y aterrador, se llenó gradualmente de una luz cálida y reconfortante. Miguel sintió una paz que nunca antes había experimentado, como si cada herida en su alma estuviera siendo sanada. En medio de esta transformación cósmica, Miguel vio a María de los Dolores separarse completamente de Lucía. El espíritu de María sonrió, una expresión de gratitud y liberación en su rostro etéreo. Gracias, susurró María, su voz desvaneciéndose en el éter. Has roto el ciclo. Somos libres. Lucía, ahora completamente ella misma, se acercó a Miguel. Sus ojos brillaban con una nueva luz, como si hubiera adquirido la sabiduría de 100 vidas. Lo logramos, dijo Lucía, tomando las manos de Miguel. Pero nuestro viaje aún no ha terminado. Miguel sintió que una fuerza comenzaba a tirar de ellos, como si el mundo de los vivos los estuviera llamando de vuelta. La voz de Javier, distante pero clara, resonó en el limbo: Miguel. Lucía. Regresen. Es hora de volver, dijo Lucía, apretando las manos de Miguel. Mientras el limbo se desvanecía a su alrededor, Miguel vio por última vez a las almas liberadas de las Montero. Cada una de ellas inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento antes de desaparecer en la luz. Miguel cerró los ojos, exhausto pero en paz, mientras era arrastrado de vuelta al mundo de los vivos. Sabía que ya no era el mismo hombre que había entrado en el portal. Había enfrentado sus miedos más profundos, había tocado lo divino y lo infernal, y había emergido transformado. El sepulturero que una vez temía a la vida más que a la muerte ahora regresaba con un nuevo propósito. La maldición de los Montero había sido rota, pero Miguel intuía que su aventura en el mundo de lo sobrenatural apenas comenzaba. Mientras la realidad del cementerio de San Miguel de Allende comenzaba a materializarse a su alrededor, Miguel se preparó para enfrentar las consecuencias de su viaje al otro lado. El amanecer de una nueva era estaba a punto de comenzar, y él estaría en el centro de todo. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las lápidas del cementerio de San Miguel de Allende, disipando la niebla sobrenatural que había envuelto el lugar durante la noche. Miguel abrió los ojos lentamente, su cuerpo entumecido y adolorido como si hubiera corrido un maratón. Se encontró tendido en el suelo, justo en el centro del círculo de sal distorsionado, las velas negras ahora apagadas y derretidas a su alrededor. Javier estaba arrodillado a su lado, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Miguel. Gracias a Dios. Pensé que te habíamos perdido, compa, exclamó, ayudándolo a incorporarse. Miguel parpadeó varias veces, sus ojos ajustándose a la luz del amanecer. Se sentía diferente, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido renovada. Los recuerdos de su viaje por el limbo inundaron su mente, intensos y vívidos. ¿Lucía?, preguntó, su voz ronca y débil. Javier señaló hacia un lado. Lucía yacía inconsciente a unos metros de distancia, con doña Esperanza arrodillada junto a ella, sosteniendo su cabeza con ternura. ¿Funcionó?, preguntó Miguel, poniéndose de pie con dificultad. Como respuesta, una brisa cálida y perfumada sopló a través del cementerio. Las flores en las tumbas se abrieron de repente,
llenando el aire con su fragancia. Una sensación de paz, profunda e inquebrantable, invadió el lugar. Lucía abrió los ojos en ese momento, parpadeando confundida antes de que una sonrisa iluminara su rostro. «Se acabó», dijo con voz suave pero firme. «La maldición se ha roto». Doña Esperanza ayudó a Lucía a ponerse de pie, y luego se acercó a Miguel. La anciana tomó las manos del sepulturero entre las suyas, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Gracias», dijo con voz quebrada por la emoción. «Has liberado a nuestra familia de siglos de tormento. Nunca podremos pagarte lo que has hecho». Miguel iba a responder cuando el sonido de pasos apresurados llamó su atención. Elena, la bibliotecaria, llegó corriendo al cementerio, su rostro una mezcla de asombro y excitación. «Lo sentí», exclamó sin aliento. «El cambio en el aire. Es como si toda la ciudad se hubiera despertado de un largo sueño». «¿Qué ha pasado?». Miguel miró a sus nuevos amigos y sonrió, una sonrisa que reflejaba el peso de lo que habían vivido y la promesa de lo que estaba por venir. «Es una larga historia, Elena. Una que cambiará nuestras vidas para siempre». En los días y semanas que siguieron, Miguel, Lucía, Javier, Doña Esperanza y Elena formaron un vínculo inquebrantable. Se reunían regularmente en la mansión Montero, ahora libre de la opresiva atmósfera que la había caracterizado durante generaciones. Compartieron sus experiencias, estudiaron los antiguos grimorios de la familia Montero con nuevos ojos, y poco a poco comenzaron a comprender el alcance de lo que habían logrado y las responsabilidades que ahora recaían sobre ellos. «Hemos roto la maldición», dijo Lucía durante una de estas reuniones, «pero el mundo sobrenatural sigue ahí fuera. Y ahora que hemos abierto esta puerta, no podemos simplemente cerrarla y fingir que no existe». Miguel asintió, comprendiendo perfectamente lo que Lucía quería decir. Desde su regreso del limbo, había notado cambios en sí mismo. Podía sentir la energía de los espíritus que aún vagaban por el cementerio, pero ya no con miedo, sino con empatía y comprensión. «Tenemos un don», agregó, «y con él viene una responsabilidad». Javier, que había estado inusualmente callado, habló entonces. «¿Qué proponen que hagamos?». Doña Esperanza, que había estado hojeando un antiguo libro, levantó la vista. «Hay otros como nosotros. Personas atrapadas entre mundos, familias sufriendo maldiciones similares a la nuestra. Podríamos ayudarlos». Elena asintió entusiasmada. «Puedo investigar, buscar patrones en leyendas y mitos locales. Seguro que hay más casos de los que imaginamos». La idea tomó forma rápidamente. Decidieron formar un grupo dedicado a investigar y resolver casos paranormales, utilizando su experiencia y nuevos conocimientos para ayudar a otros atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. El cementerio de San Miguel de Allende, una vez lugar de tristeza y misterio, se convirtió en un santuario de paz y esperanza. Miguel, el solitario sepulturero, ahora era el guardián de secretos ancestrales y el puente entre dos mundos. Meses después, el grupo se reunió una noche en el cementerio. La luna llena brillaba en el cielo, pero ya no traía consigo el miedo y la opresión de antaño. «¿Están listos para lo que viene?», preguntó Miguel a sus amigos, su voz cargada de anticipación. Lucía, Javier, Doña Esperanza y Elena asintieron con determinación. Cada uno de ellos había crecido y cambiado, fortalecidos por las pruebas que habían enfrentado juntos. Y así, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, los 5 se adentraron en la noche, listos para enfrentar nuevos misterios y desafíos. Ya no eran simples mortales, sino guardianes del equilibrio entre los mundos. Miguel, mirando a sus compañeros, sintió una calidez en su corazón que nunca antes había experimentado. Ya no estaba solo. Tenía una familia, un propósito, y un futuro lleno de posibilidades. Mientras caminaban entre las lápidas, Miguel casi podía jurar que escuchaba el susurro agradecido de María de los Dolores y las otras almas Montero, libres al fin después de siglos de tormento. El sepulturero que una vez temió a la vida más que a la muerte ahora se enfrentaba al futuro con valentía y esperanza. La maldición de los Montero había sido rota,
pero la aventura de Miguel y sus amigos en el mundo de lo sobrenatural apenas comenzaba. Y así, en el corazón de San Miguel de Allende, una nueva leyenda tomaba forma. Una leyenda de valor, amistad y redención, que se contaría en susurros durante generaciones venideras. Fin.